Luis estaba solo en su apartamento, rodeado de papeles, recuerdos rotos y el eco de una vida que ya no reconocía. Había perdido su empleo, su relación con Clara se había desmoronado y la esperanza parecía lejana, como un sueño difuso que se escapaba de sus manos. La desesperación lo invadía, pero justo cuando creía que no quedaba más, alguien tocó la puerta. Al principio pensó que era el correo, pero al abrir se encontró con Ana, una vieja amiga de la universidad. No la había visto en años, pero en su mirada había algo diferente, como si las cicatrices del tiempo se hubieran convertido en una fuente de fuerza. Ana sonrió con calidez y le dijo: Luis, sé que todo parece oscuro, pero las cosas pueden cambiar, créeme. Luis no respondió de inmediato, pero algo en su interior comenzó a mover. Esa frase, tan simple, tan directa, despertó una chispa olvidada dentro de él. Aunque no sabía cómo ni por qué, Luis sintió una leve esperanza. Tal vez, después de todo, el destino tenía un giro inesperado preparado para él. Luis pasó toda la noche pensando en las palabras de Ana. Su mensaje de esperanza lo había tocado profundamente, pero la duda seguía presente. La mañana siguiente se levantó tarde, con la mente llena de pensamientos confusos. Miró su teléfono y vio un mensaje de Clara. Tenemos que hablar. El nudo en su estómago se apretó. Sabía que este momento llegaría, pero aún no estaba listo para enfrentarlo. Decidió llamarla, pero en el fondo sabía que las palabras no podían deshacer el daño que ya había ocurrido. Mientras marcaba el número, pensó en lo que Ana le había dicho: las cosas pueden cambiar. ¿Podría realmente encontrar un camino de vuelta? Estaba lleno de miedo, pero también había algo más. Una chispa, pequeña pero constante, que insistía en que la respuesta no estaba en escapar, sino en enfrentarlo todo. Luis llamó a Clara, su respiración entrecortada mientras el teléfono sonaba. Cuando finalmente escuchó su voz al otro lado, un torrente de emociones lo invadió. Clara le preguntó cómo estaba, pero la conversación pronto giró hacia su relación. Hablaron de los momentos difíciles, las palabras no dichas, los rencores acumulados. Pero a medida que avanzaba la conversación, Luis comenzó a entender algo. El amor no se trataba solo de la perfección, sino de la capacidad de enfrentar los errores juntos. Clara le preguntó si estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Y por un momento, Luis sintió que todo podía arreglarse. Pero luego recordó lo que Ana le había dicho. Las cosas pueden cambiar. Tal vez esa frase no solo se refería a su vida, sino también a su relación con Clara. Luis colgó el teléfono con un suspiro. Aunque había hablado con Clara, algo seguía sin resolverse en su interior. Decidió salir a caminar para despejarse. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pensaba en la conversación, en Ana y en todo lo que había sucedido hasta ahora. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Luis se sentó en un banco del parque, mirando el horizonte. El aire fresco le golpeaba la cara, y por un momento se permitió respirar. Quizás había una salida. Pero no sería fácil. Tenía que enfrentarse a su pasado y aceptar que, aunque la vida no fuera perfecta, aún tenía tiempo para cambiar. Al día siguiente, Luis decidió dar el siguiente paso. No sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Cuando vio a Ana en la cafetería, ya no era el mismo. Había algo diferente en su postura, en su manera de mirar el mundo. Ana le sonrió al verlo entrar, y él, por primera vez en mucho tiempo, le devolvió una sonrisa genuina. Hoy puede ser el día que todo cambie, dijo Ana, mirando a Luis con una mirada de apoyo y esperanza. Y en ese momento,
Luis comprendió que tal vez, solo tal vez, Ana tenía razón. Luis pasaba sus días buscando empleo, pero cada intento parecía desmoronarse antes de comenzar. La frustración lo invadía, mientras los días se convertían en semanas. Aunque tenía el apoyo de Ana, aún sentía que no avanzaba. Un día, después de una entrevista fallida, decidió caminar por las calles, buscando algo que lo inspirara. Sus pensamientos eran oscuros, llenos de dudas y preguntas sobre su futuro. ¿Realmente podía cambiar? ¿Sería capaz de superar todos los obstáculos que lo acechaban? Mientras caminaba, sus pasos lo llevaron a un parque, donde se sentó en una banca, mirando al horizonte. Ana lo había dicho, pero ¿qué tan cierto era que las cosas podían cambiar? Después de un rato, Luis sintió una ligera brisa y levantó la mirada, encontrándose con una estatua en el centro del parque. Juntos era una figura de un hombre que había luchado por la libertad, un símbolo de resistencia. Mientras lo observaba, se dio cuenta de algo. Él también tenía que resistir. Tal vez no podía controlar lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía decidir cómo reaccionar. Con una nueva determinación, Luis decidió que no dejaría que el miedo o la desesperación lo vencieran. Si quería cambiar, debía luchar, no solo por sus sueños, sino por su propia paz interior. La vida seguía, y tal vez ahora estaba listo para dar el siguiente paso. Al día siguiente, Luis se despertó con una renovada sensación de propósito. Aunque el camino seguía siendo incierto, comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía paredes. Fue a otra entrevista de trabajo, pero esta vez no sentía miedo. Al contrario, sentía que su confianza comenzaba a resurgir. Durante la conversación con el entrevistador, Luis notó que sus palabras fluían con claridad y sus respuestas reflejaban un cambio profundo. No solo estaba buscando un trabajo, sino que estaba buscando un propósito. Cuando la entrevista terminó, el entrevistador le dio una sonrisa que Luis interpretó como algo más que una simple cortesía. Algo había cambiado dentro de él, algo que no podía deshacerse fácilmente. A pesar del pequeño triunfo de la entrevista, la vida de Luis no se volvió fácil de inmediato. El miedo y las inseguridades seguían acechando. Mientras regresaba a casa, Luis recibió un mensaje de Ana. ¿Cómo te fue?, preguntaba. Luis dudó antes de responder. No quería darle falsas esperanzas, pero al final escribió: creo que algo está cambiando. El mensaje fue breve, pero en él Luis encontró una sensación de alivio. Tal vez, después de todo, las cosas sí podían cambiar. Al llegar a su apartamento, comenzó a ordenar un poco, limpiando el desorden que se había acumulado en los últimos meses. Por un momento, se permitió pensar en el futuro, en lo que podría ser si realmente se atreviera a seguir adelante. Esa noche, Luis no podía dejar de pensar en la entrevista, en el mensaje de Ana y en cómo su vida estaba comenzando a cambiar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su destino. Cuando se acostó, cerró los ojos, y aunque el miedo seguía presente, también lo era la esperanza. El futuro era incierto, pero ahora veía una luz al final del túnel. Algo por lo que valía la pena luchar. Y con ese pensamiento, se quedó dormido, sabiendo que al día siguiente, las posibilidades eran infinitas. A pesar de la entrevista exitosa y su creciente confianza, Luis no podía dejar de sentir una sombra de duda que lo acompañaba a todas partes. Cada vez que pensaba en el futuro, la ansiedad lo invadía. ¿Estaba tomando las decisiones correctas?
¿Era capaz de cambiar realmente su vida? Recordó las veces que había intentado seguir adelante solo para fracasar nuevamente. El miedo al fracaso lo paralizaba. En un momento de desesperación, Luis decidió escribir en su diario. Las palabras fluían lentamente, como si tratara de entender sus propios pensamientos. ¿Qué pasa si todo esto es solo una ilusión?, se preguntó mientras sus manos temblaban ligeramente. A veces el miedo era tan grande que parecía opacar toda la luz que comenzaba a entrar en su vida. Ana, al notar la creciente ansiedad de Luis, decidió hablar con él sobre sus miedos. «Luis», dijo ella en una conversación telefónica, «sé que las cosas no son fáciles, pero no tienes que hacerlo todo solo. El miedo te está controlando, y eso te impide ver lo lejos que has llegado». Luis escuchó en silencio, pero sus pensamientos seguían siendo nublados por la inseguridad. «No sé si soy suficiente», respondió él, con voz baja. Ana lo escuchó pacientemente antes de responder con firmeza. «Eres más que suficiente, Luis, pero tienes que creerlo. Tienes que enfrentarte a tus miedos para poder avanzar». Después de colgar, Luis no sabía qué pensar. Las palabras de Ana lo dejaron pensando profundamente. Tal vez tenía razón. Tal vez el primer paso era enfrentarse al miedo. Pero, ¿cómo? Esa noche, Luis no podía dormir. Se dio vuelta varias veces en su cama, sintiendo la ansiedad apoderarse de su cuerpo. El miedo a lo desconocido lo mantenía despierto, preguntándose si realmente podía cambiar. Recordó lo que Ana le había dicho. «Tienes que creer en ti mismo», pero esas palabras parecían difíciles de aceptar. Finalmente, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La ciudad dormía, pero él se sentía más despierto que nunca. Se dio cuenta de que, aunque el miedo seguía allí, tenía que tomar el control de su vida. El primer paso sería enfrentarlo. Decidió que al día siguiente iría a buscar nuevas oportunidades, sin importar cuánto temiera. El día siguiente llegó y con él la determinación de Luis de no dejarse vencer. Se preparó como nunca, vistiéndose con su mejor ropa para una entrevista importante. Mientras se miraba al espejo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. A pesar de los miedos y las dudas, estaba listo para intentarlo una vez más. Caminó hacia el lugar de la entrevista con paso firme, pero a medida que se acercaba al edificio, una oleada de nervios lo invadió. Por un momento, pensó en dar media vuelta, pero recordó lo que Ana le había dicho. «No puedes rendirte». Respiró hondo, ajustó su corbata y entró al edificio con la sensación de que, pase lo que pase, lo estaba haciendo por él mismo. La entrevista fue más difícil de lo que esperaba. A pesar de sus esfuerzos, Luis no podía dejar de sentirse inseguro, como si no estuviera a la altura. Las preguntas parecían difíciles de responder, y aunque trató de mantener la calma, notaba que su nerviosismo lo traicionaba. Cuando la entrevista terminó, el entrevistador le agradeció, pero Luis sabía que no había sido suficiente. Caminó fuera del edificio, sintiendo un peso en el pecho. El miedo al fracaso había regresado con fuerza, pero mientras se alejaba, su teléfono sonó. Era Ana. «¿Cómo te fue?», preguntó. Luis suspiró profundamente antes de responder. «No sé, Ana, no sé si soy capaz». Pero Ana le contestó con la misma firmeza de siempre. «Luis, solo el hecho de que lo intentaste es un paso enorme. Sigue adelante, no te rindas». Sus palabras lo hicieron respirar con más tranquilidad. Tal vez el miedo no desaparecería por completo, pero al menos estaba aprendiendo a enfrentarlo. Luis despertó con un sentimiento extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La noche anterior,
Después de hablar con Ana, había entendido algo crucial. Durante todo su camino, había estado luchando contra sus miedos sin darse cuenta de que lo más importante era aceptarlos. El miedo no lo definiría, no sería lo que lo detenía. Con esa idea en mente, se levantó y comenzó el día con una nueva perspectiva. Mientras tomaba su café, recordó la conversación con Ana sobre la importancia de la resiliencia. Ella le había hablado de sus propios miedos y cómo había logrado superarlos, y eso lo inspiró. Por primera vez, Luis no sentía que estaba dando pasos a ciegas. Sabía que cada decisión contaba, que el cambio era posible y que su futuro estaba finalmente en sus manos. Luis decidió que era hora de enfrentar su mayor miedo: el temor al rechazo. Se había estado escondiendo de las entrevistas difíciles, de las oportunidades que lo desafiaban, pero ya no podía seguir evadiéndolo. Al día siguiente, se preparó para asistir a una entrevista en una empresa que había estado evitando. El miedo al rechazo volvió a aparecer, pero esta vez Luis no lo dejó dominarlo. Cuando entró al edificio de la empresa, sintió una mezcla de nervios y emoción, pero ya no era un miedo parálisis, sino una emoción que lo impulsaba hacia adelante. La entrevista fue difícil, pero se dio cuenta de que lo importante no era la respuesta del entrevistador, sino su capacidad para mantener la calma y ser él mismo. Cuando terminó, se dio cuenta de algo fundamental: el rechazo ya no le parecía tan aterrador. Esa noche, después de la entrevista, Luis caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Había llegado a un punto en el que ya no le temía al fracaso. No importaba cuántas veces cayera, lo importante era levantarse. Recordó las palabras de Ana: el fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y mejorar. Mientras cruzaba un parque, vio a un grupo de personas practicando yoga, y por un momento se quedó observándolos. Sus movimientos eran suaves y controlados, como si cada postura fuera una lección de equilibrio. Luis comprendió que, al igual que en el yoga, la vida requería encontrar equilibrio en medio de las caídas. No todo tenía que ser perfecto. Lo importante era la perseverancia y la paz interna. Luis comenzó a aplicar esta nueva perspectiva en su vida diaria. Ya no se sentía abrumado por los pequeños obstáculos. Al contrario, se sentía más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Cuando fue a la siguiente entrevista, esta vez no había nervios, solo una confianza tranquila. Durante la conversación, pudo hablar sobre sus experiencias pasadas con honestidad y sin temor. El entrevistador, un hombre de mediana edad, se mostró impresionado por su actitud y le dio una oportunidad. Luis salió de la oficina con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había dado lo mejor de sí mismo. Aunque aún no sabía si conseguiría el trabajo, entendió que lo importante no era el resultado, sino la manera en que enfrentaba los desafíos. Estaba aprendiendo a vivir el momento, y eso lo hacía sentir más libre. Al llegar a su apartamento, Luis revisó su teléfono. Había un mensaje de Ana. ¿Cómo te fue?, preguntó. Luis sonrió mientras le respondía. Hoy todo cambió. Aunque no sabía qué traerían los próximos días, se dio cuenta de que ya no sentía el miedo paralizante que había sentido antes. La vida no tenía que ser perfecta, pero al menos ahora se sentía capaz de enfrentarla. Ana le contestó casi de inmediato. Me alegra mucho escuchar eso, Luis. Este es solo el comienzo. Mientras leía su mensaje, Luis miró por la ventana. El sol se ponía, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no lo temía. Estaba listo para lo que viniera. Luis se despertó temprano,
con la sensación de que ese día sería diferente. Había recibido una oferta de trabajo de la empresa donde había tenido la entrevista la semana pasada. Aunque el momento de celebrar había llegado, el miedo seguía allí. Sabía que aceptarlo significaba un gran cambio, y los grandes cambios siempre venían acompañados de incertidumbre. ¿Sería capaz de asumir las responsabilidades? ¿Sería capaz de no defraudar a las personas que comenzaban a creer en él? Ana, al notar su ansiedad, lo llamó. Luis, sé que te asusta, pero todo gran paso en la vida viene acompañado de miedo. Lo importante es no dejar que te controle. El futuro es tuyo. Las palabras de Ana lo calmaron, pero aún sentía ese nudo en el estómago. Sabía que debía dar el salto, pero ¿estaba realmente listo? Después de hablar con Ana, Luis decidió que no podía dejar que el miedo lo frenara. Así que, con determinación, aceptó la oferta. El día siguiente comenzó con una mezcla de nervios y emoción. La primera jornada en su nuevo trabajo fue abrumadora. Todo era nuevo: las caras, los procedimientos, las expectativas. Luis luchó por mantenerse calmado, pero la presión lo estaba empezando a agobiar. Cada tarea parecía un desafío más grande que el anterior, y aunque intentaba hacer lo mejor posible, la sensación de estar fuera de lugar era innegable. Mientras se tomaba un breve descanso, Luis pensó en todas las veces que había temido no ser suficiente. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Sabía que podía superar esta sensación, porque la única forma de avanzar era seguir adelante. Al final del día, Luis regresó a su apartamento sintiendo el peso de la jornada. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado que el anterior, pero al abrirla, vio algo que lo calmó. Ana estaba allí, esperándolo. Había decidido sorprenderlo después de su primer día. ¿Cómo te fue?, preguntó Ana con una sonrisa cálida. Luis se dejó caer en el sillón agotado. Fue más difícil de lo que pensé. Siento que no estoy a la altura. Ana se sentó junto a él, tomando su mano. Luis, este es solo el comienzo. Ya estás haciendo lo que muchos no se atreverían a intentar. Lo estás haciendo bien. Las palabras de Ana fueron como un bálsamo para su alma. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que ya no estaba solo en este camino. Con el tiempo, Luis comenzó a adaptarse a su nuevo trabajo. Aunque los primeros meses fueron difíciles, pronto se dio cuenta de que estaba mejorando y que no solo estaba aprendiendo nuevas habilidades, sino también a manejar la presión. Aunque los retos seguían apareciendo, Luis ya no los veía como obstáculos insuperables. Cada desafío era una oportunidad para crecer. Con el apoyo de Ana, que siempre estaba allí cuando más la necesitaba, Luis comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Ya no se preocupaba por la idea de fracasar, sino que se centraba en aprender de cada experiencia. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control sobre su vida. Un año después, Luis se encontraba en un evento de la empresa, rodeado de compañeros de trabajo y conocidos. Había sido promovido a un puesto de mayor responsabilidad y la sensación de éxito era gratificante, pero lo que realmente lo conmovía era la paz que sentía consigo mismo. Recordó todo lo que había pasado, todas las veces que se había sentido perdido y sin esperanza. Hoy, sin embargo, podía mirar atrás y ver cómo había crecido. Mientras charlaba con sus colegas, su teléfono sonó. Era un mensaje de Ana. Estoy tan orgullosa de ti, Luis. Este es solo el comienzo. Sonrió al leer las palabras. Sabía que, aunque el camino no siempre fuera fácil, había algo que no cambiaría nunca: la perseverancia, la esperanza
y la creencia en uno mismo. El tiempo había pasado, y Luis se encontraba en una etapa de su vida donde ya no sentía la ansiedad que lo había perseguido antes. Con cada día que pasaba en su nuevo trabajo, su confianza crecía, y algo más importante, su visión de sí mismo cambiaba. Ya no veía sus fracasos como señales de debilidad, sino como lecciones que lo habían llevado a donde estaba ahora. Un día, mientras se sentaba en su oficina mirando a través de la ventana, pensó en lo lejos que había llegado. Desde aquel primer paso lleno de incertidumbre hasta ahora, había aprendido a abrazar la incertidumbre, a ver cada desafío como una oportunidad. Su vida ya no era un camino de temores, sino de posibilidades. Sabía que aún quedaban obstáculos por superar, pero ya no los veía como barreras, sino como escalones hacia su propio crecimiento. Un día, Luis recibió una llamada inesperada de su madre. Durante años, su relación había estado marcada por la distancia emocional. Había muchas palabras no dichas, resentimientos del pasado que ambos no habían logrado superar. En la llamada, su madre le pidió perdón por sus ausencias y por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Luis, con el corazón agitado, escuchó atentamente. La conversación fue dura, pero también liberadora. Por primera vez sintió que podía perdonar, no solo a su madre, sino también a él mismo. Entendió que sanar las heridas del pasado era un proceso que no podía evitar. Después de colgar, sintió un peso desaparecer de su corazón. Sabía que este era otro paso en su camino de transformación. Con el tiempo, Luis comenzó a involucrarse más con su comunidad. Durante años se había mantenido apartado, enfocado únicamente en sus propios problemas. Pero a medida que su vida mejoraba, empezó a sentir que era momento de dar algo a los demás. Participó en actividades voluntarias, ayudando en eventos comunitarios y ofreciendo su tiempo a quienes lo necesitaban. En uno de esos eventos, conoció a una joven llamada Carla, quien le recordó mucho de lo que él mismo había vivido años antes. Carla estaba en una situación difícil, pero Luis pudo verla con empatía, entendiendo que el cambio era posible, incluso para ella. Esa experiencia le mostró a Luis la importancia de compartir lo que había aprendido. La esperanza, la resiliencia y la capacidad de superar los obstáculos. Un día, después de varias semanas de trabajo voluntario, Luis se sentó con Carla para hablar. Ella le confesó que, después de conocerlo, sentía que había encontrado un propósito renovado. Luis, con humildad, le dijo que él también había encontrado algo en su vida que no esperaba. Un sentido más profundo de conexión con los demás. Carla le agradeció, y en ese momento, Luis comprendió que, a pesar de todo lo que había pasado, su vida ahora tenía un propósito, más allá de sí mismo. En ese pequeño acto de bondad, Luis experimentó una gratificación que no había sentido antes. No solo se estaba transformando, sino que ahora ayudaba a transformar a otros también. Luis se dio cuenta de que, al cambiar su propia vida, había impactado positivamente la vida de otros. No solo había aprendido a creer en sí mismo, sino también a ser una fuente de esperanza para quienes lo rodeaban. Un día, mientras caminaba hacia su oficina, pensó en lo que Ana siempre le decía: el cambio comienza dentro de ti, pero se expande al mundo alrededor. Luis entendió finalmente lo que eso significaba. Ahora sabía que la transformación no solo era interna, sino también algo que podía compartir con los demás.
Al mirar el futuro, ya no sentía miedo, sino gratitud. Sabía que había recorrido un largo camino, pero también comprendía que el viaje nunca se detendría. Siempre habría algo más por aprender, por mejorar, por dar. Luis se despertó temprano, una sensación de calma envolviéndolo. La vida había cambiado de muchas maneras, y mientras miraba por la ventana, podía ver los primeros rayos del sol iluminando la ciudad. En ese momento comprendió lo que había aprendido durante todo su viaje. La verdadera paz no provenía de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de enfrentarlas con serenidad. Los miedos que antes lo habían paralizado ya no controlaban su vida. Ahora él era el que tomaba las decisiones, el que elegía cómo reaccionar ante lo que la vida le presentaba. Mientras se preparaba para el día, una sensación de gratitud lo invadió. Cada desafío, cada caída, había sido una oportunidad para crecer y por fin se sentía en paz consigo mismo. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no lo temía. Unos días después, Luis se encontró con Clara en un café. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto, y aunque la conversación fue al principio tensa, pronto ambos comenzaron a hablar con franqueza. Luis le explicó cómo había cambiado, cómo había aprendido a perdonarse y a soltar las heridas del pasado. Clara, al escuchar sus palabras, no pudo evitar sentirse conmovida. También compartió sus propias luchas y arrepentimientos, y juntos comenzaron a sanar de una manera que nunca imaginaron. Luis ya no sentía el rencor que alguna vez lo había dominado. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, había sido un proceso largo, pero ahora se sentía libre de esa carga. Con el paso del tiempo, Luis comenzó a comprender que el verdadero cambio no era solo sobre él. Aunque había transformado su vida, también veía cómo su proceso de crecimiento había influido en quienes lo rodeaban. Su relación con su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo había mejorado. Ahora, cuando ayudaba a los demás, lo hacía desde un lugar de entendimiento genuino, sabiendo que la vida de todos estaba llena de luchas y momentos difíciles. Luis ya no buscaba la perfección, sino la conexión. El verdadero cambio era la paz interna, que solo se podía lograr cuando uno era capaz de aceptar tanto sus logros como sus fracasos, y aprendía a ser compasivo consigo mismo y con los demás. Una tarde, mientras Luis caminaba hacia su apartamento, una sensación de satisfacción lo invadió. Aunque la vida no siempre había sido fácil, sentía que había llegado a un lugar de paz y entendimiento. Recordó las dificultades del pasado, los momentos de desesperación y la lucha constante por encontrar su camino. Ahora, sin embargo, se sentía en equilibrio, como si todo tuviera sentido. No había una gran victoria que celebrar, pero había una sensación de logro en su interior. Finalmente, entendió que la verdadera redención no se trataba de un solo momento, sino de una serie de pequeños pasos, de aprender a caminar con humildad y a abrazar la imperfección. El último día de la semana, Luis se encontró sentado en un banco del parque, mirando las hojas caer lentamente de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. La vida no era perfecta, pero estaba llena de oportunidades y momentos de belleza. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Luis comprendió que la verdadera victoria no estaba en lo que había logrado, sino en la persona en la que se había convertido. Ya no era el mismo que había empezado este viaje lleno de miedos e inseguridades. Había aprendido a ser paciente consigo mismo, a ser compasivo y a ver la vida con esperanza. Y en ese momento, rodeado de la tranquilidad del parque, Luis entendió que la paz interior era la mayor recompensa de todas.